Ya estamos comenzando esta edición de Mercado Global. Paula Comandari en el estudio. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Noticias de Chile, noticias del mundo que impactan en los mercados. A partir de este momento comenzamos ya Mercado Global. Santander Rewards, Interwins, el distribuidor de Motorola Solutions más grande del Cono Sur. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzamos con la noticia del día. La inflación en Chile vuelve a sorprender al alza. El IPC de marzo subió un 1%, por sobre lo que esperaba el mercado. Y con eso la inflación en 12 meses llega a 2,8%. Un dato que vuelve a instalar presión, sobre todo porque veníamos de meses bastante más tranquilos. Exactamente. Y como sabemos, hay un factor clave que hemos venido siguiendo harto en este programa, que es el impacto directo de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles. Las bencinas subieron solo en marzo un 8,2% y eso por sí solo explica cerca de un cuarto del IPC del mes. O sea, lo que está pasando afuera termina pegando directo en el bolsillo local. Y eso se ve reflejado, por supuesto, en el transporte, que fue la división que más incidió en la inflación. Subió un 2,6% en el mes. Pero no fue lo único. También hubo un aumento importante en educación, con un alza de 5,5%, bien típico de marzo, pero igual significativo en el dato final. Marzo siempre tiene ese componente adicional, pero igual se suma a un escenario muy complejo. De hecho, si uno mira el detalle, 10 de las 13 divisiones del IPC subieron. O sea, es un fenómeno bastante más extendido. Y hay otros productos que llaman la atención. El transporte aéreo internacional subió más de 15%. Los tomates casi un 18% en un solo mes. O sea, hay presión inflacionaria por distintos lados, en energía, en servicios, en alimentos. Sí, aunque también hubo algunas bajas que ayudaron a moderar el índice. Por ejemplo, el transporte en bus interurbano, me llamó la atención, cayó más de 24%. Y algunos medicamentos también bajaron de precio. Ahora, con este dato sobre la mesa, ¿cambia algo el escenario? A ver, todavía estamos en niveles de inflación relativamente contenidos. Si uno mira el 2,8% en 12 meses, bajo la meta del central. Pero este dato prende una alerta porque muestra que el componente externo, particularmente el petróleo, puede volver a complicar el panorama inflacionario si el conflicto en Medio Oriente se mantiene o escala. Esto inevitablemente empieza a cruzarse con las decisiones del Banco Central en adelante, porque si estos shocks externos persisten, el espacio para relajar la política monetaria se vuelve más acotado y por lo tanto no habría estímulos al crecimiento y a la inversión. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que estas próximas 2 semanas son súper relevantes porque de alguna manera vamos a ver si efectivamente la guerra puede estar llegando a su fin. Primera noticia entonces, en relación con el efecto inflacionario de las bencinas, 1% el IPC de marzo. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Oye, una señal de alivio recorrió los mercados globales en las últimas horas. Los pudimos ver en todos los índices. Todo esto tras el anuncio de este alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán. Eso tuvo efectos inmediatos. Las bolsas subieron con fuerza, los bonos repuntaron y el petróleo registró una de sus mayores caídas en el último tiempo. Los futuros del S&P 500, increíble, ¿eh? Si uno se mete a Bloomberg, ve todos los índices con la flechita verde hacia arriba. Avanza más de 2,5%, el más importante, por cierto. Mientras los mercados emergentes alcanzaron su nivel más alto también desde 2022. Es decir, un claro retorno del apetito por el riesgo. Vamos a ver cuánto dura, eso sí. Pero el movimiento más relevante estuvo en la energía. El Brent cayó cerca de 14%, retrocediendo hacia los $90 por barril, lo que alivia una de las principales presiones inflacionarias globales. Y no solo el petróleo, el gas natural en Europa se desplomó también hasta un 20%. Y los combustibles refinados, como el diésel y el combustible de aviación, también cayeron con mucha fuerza. Todo esto tiene una explicación clave. Irán anunció que permitirá nuevamente el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz, despejando al menos temporalmente, por 2 semanas, el riesgo de un shock de oferta global. Ahora, pese al optimismo, los mercados siguen cautos, porque esto, como bien dice Iván, es una tregua de 2 semanas y todavía hay grandes diferencias entre Washington y Teherán. Aún así, el impacto es claro. Los inversionistas vuelven a apostar por recortes de tasas en Estados Unidos. Los mercados ya asignan cerca de un 60% de probabilidad a una baja este año. En simple, se evita por ahora el peor escenario, el que estábamos muy asustados durante la jornada de ayer, y eso basta para que los mercados respiren, aunque la gran pregunta sigue siendo si esta desescalada es el inicio de algo más permanente, como decíamos al inicio, o solo una pausa en un conflicto mayor. El análisis lo tiene Bloomberg. Financial Times.
Mientras los mercados celebran, hay una señal que aparece con fuerza y que no hay que dejar de mirar, porque sí, se abre el estrecho de Hormuz, al parecer, pero Irán no lo está soltando el control, por lo menos completamente, y sigue de alguna manera controlándolo. De hecho, Irán está intentando regular activamente el tránsito. Según el Financial Times, exigirá a los petroleros pagar peaje, nada menos que en criptomonedas. Se viene increíble esta decisión. La lógica detrás de todo esto es como por partida doble, porque por un lado intenta controlar qué entra y qué sale del estrecho de Hormuz en medio de la tregua, y por otro intenta evitar el rastreo financiero producto de las sanciones internacionales. El mecanismo sería bien concreto. Cada buque debe informar su carga, recibir una evaluación y pagar cerca de $1 por barril en Bitcoin antes de cruzar. Incluso hay advertencias mucho más duras. Algunas embarcaciones han recibido mensajes en el que se les dice que si no cumplen con este procedimiento podrían ser consideradas objetivos militares. Imagínate el terror. Increíble, esto abre una tensión evidente porque Estados Unidos ha sido claro en exigir una apertura total, inmediata y segura del estrecho, algo que choca con este intento de control iraní. Por eso la pregunta ahora es ¿quién ejerce soberanía práctica sobre una de las rutas más estratégicas del planeta? Eso convierte al estrecho en el punto más sensible de la negociación porque sin acuerdo allí no hay estabilidad duradera posible. El Financial Times tiene la información. The Wall Street Journal. Oye, el otro frente que no pierde fuerza en medio de todo esto es la inteligencia artificial, porque las grandes compañías del sector están cambiando su discurso. Pasaron de prometer una revolución casi ilimitada a intentar tranquilizar al mundo. OpenAI, por ejemplo, está promoviendo ideas como una semana laboral de 4 días o incluso fondos públicos financiados por la riqueza que genere la inteligencia artificial. Todo esto responde a una preocupación creciente, el impacto en el empleo y la concentración de la riqueza, temas que hoy están mucho más presentes en el debate público. En paralelo, empresas como Anthropic están avanzando en acuerdos con industrias específicas como consultoría o software, buscando mostrar aplicaciones concretas y no solo promesas. Incluso están trabajando con fondos de inversión y capital privado, ayudando a transformar empresas que podrían verse amenazadas por la propia IA. En el fondo, hay un giro estratégico. Las compañías ya no solo venden tecnología, ahora intentan gestionar el miedo que esa tecnología genera. Y eso es interesante, marca una nueva etapa en la industria, porque hay menos discurso futurista y más preocupación por legitimidad, regulación y sostenibilidad del modelo. Esto porque la cartera está desatada y nadie discute si la inteligencia artificial va a transformar las economías. El foco está más bien en quién gana, quién pierde y cómo se administra ese cambio, afirma el Wall Street Journal. Mercado Global. Tele 13 Radio. Andrea Rivera tiene en Mercado Global el resumen de las noticias. El IPC de marzo anotó una variación mensual de un 1%, acumulando un 1,4% en el año y un 2,8% a 12 meses. Destacaron las alzas en educación, la disminución de la distribución de bienes y en la división de transportes, donde el alza más importante fue de combustibles para vehículos personales con un 8,7%. En Tele 13 Radio, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, defendió los proyectos de seguridad escolar que comenzarán su tramitación en el Congreso. Afirmó que es relevante poner sobre la mesa que atrás de la violencia en las escuelas hay un problema social para abordarlo de manera integral. Wolf destacó que los proyectos de ley apuntan a dar mayores certezas y herramientas a las comunidades escolares para evitar estos episodios. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que el proyecto de ley que ingresará en el Congreso en los próximos días sea una reforma tributaria encubierta. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, dijo que la iniciativa tiene el foco puesto en la reactivación económica y en levantar recursos para enfrentar las emergencias del país. El presidente José Antonio Kast se someterá a un test de drogas por primera vez desde que asumió. La medida se produce en un contexto de presión de la oposición que cuestionó que los ministros no hayan cumplido con la obligación establecida por la ley. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, afirmó que todos los ministros realizaron el test en febrero y que sería bueno para el Estado que este fuera una práctica generalizada y que se demuestre que las autoridades no tienen ningún vínculo con estas malas prácticas. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció un cobarde ataque de los enemigos contra su refinería en la isla de Labán, situada en el Golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto al fuego con Estados Unidos e Israel. La compañía confirmó que no se produjeron víctimas y aseguró que el suministro no se verá afectado. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no confía en Estados Unidos y que responderá a las agresiones.
El dólar en Chile se cotiza con una fuerte baja. La divisa estadounidense se cotiza a los 889 pesos, mientras que el precio del cobre sube un 3,46% y se cotiza en $5.75 la libra. Las bolsas asiáticas cerraron al alza y las europeas transitan por terreno positivo. En Santiago, el principal indicador, el IPSA, sube un 3,79% en los 10.905 puntos. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. 103.3 FM. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantó una de las medidas relevantes del paquete de reactivación económica. Ese que estamos esperando, no se sabe bien cuándo va a venir. Algunos estiman que sería a inicios de la próxima semana. Le dijo la portavoz Mara Cedini a Quique Mujica y Consuelo Saavedra en Radio 13 esta mañana. Le dijo, algo así como pronto. Es como esa canción, ¿cuándo? Claro. Total. Yeah. Hay que interpretarlo. Hay que interpretar. El pronto tiene muchas lecturas. Bueno, lo que quieren es hacer un cambio vía decreto a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que permitiría aumentar la densidad de proyectos habitacionales con una lógica bastante clara, que es liberalizar el uso del suelo para abaratar los costos de la construcción y así reducir el precio de los departamentos, con un impacto estimado de entre un 10% y un 15%. Yo creo que va a traer cola esta decisión, fíjense, en el mundo inmobiliario, pero también en el mundo urbanístico. Esto significa construir más en menos terreno. Así es que algunos pueden estar contentos, otros no tanto. Y la medida apunta, bueno, por supuesto, a intentar destrabar el alto stock de viviendas que permanecen sin venderse, que según el propio Quirós se construyó bajo una maraña regulatoria que elevó artificialmente los precios. Y en paralelo, el gobierno propondrá una exención de IVA por 12 meses en la venta de viviendas nuevas. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Claro. Y generó, bueno, mucho ruido por las distorsiones en las promesas de compra-venta. Aquí yo tengo una duda crucial, porque se dice que esta medida entraría en vigencia apenas se presente el proyecto. Pero yo no sé si legalmente se puede hacer, fíjense. ¿Apenas se presente el proyecto? Eso ha dicho el Ejecutivo. Y encuentro que es muy interesante despejar esta duda, porque lo que yo entiendo es que solo se podría materializar si es que este proyecto es aprobado. Claro. Si no, sería muy improbable. Pero sería un poco raro. Lo dicen porque están tratando de calmar un poco los ánimos en el mundo de la construcción y el mundo inmobiliario. Es que lo de ayer tampoco debe haber caído muy bien en el mundo inmobiliario, porque solo se ofrecen rebajas y eso... se quejan en las inmobiliarias, ha frenado las ventas. Además, dicen ellos, sobre una expectativa falsa, porque el IVA a las ventas no es exactamente lo mismo que el IVA de la construcción. El IVA de la construcción es el que más impacta en el precio, no el IVA de las ventas, dicen las inmobiliarias, y por eso hay algunos cálculos de 10%, de 15%, de 20% de rebaja al precio por el IVA. Y oye, es súper complejo. Y ellos dicen, no va a ser así. Es súper complejo el tema, porque además levanta suspicacias sobre la industria. Claro. Diciendo, una vez más, ustedes con este proyecto van a ser los favorecidos. Eso, exactamente. Oye, sí, olvídate, eso viene desde incluso expertos, digamos, del mundo académico, que no están metidos en la industria, por supuesto, pero que miran la realidad. Entonces puede ser complicado para la reputación de las compañías. Porque además las inmobiliarias vienen hace mucho rato pidiendo el fin del IVA, y cuando se los conceden, entonces no era el IVA que ellos estaban pidiendo, y entonces se meten en una maraña comunicacional además. O sea, muy compleja. Último dato al cierre. Turquía ha protagonizado uno de los movimientos más significativos en el mercado del oro en años al vender, muy llamativo, vender o prestar, cerca de 20.000 millones de dólares en lingotes de oro desde el inicio de la guerra en Irán. El Banco Central allá no solo redujo sus reservas con ventas directas, sino que también aumentó la oferta global mediante operaciones de leasing de oro, es decir, arriendo de lingotes, fíjate, para generar liquidez y presionar los precios a la baja. Muy curioso, sí. El objetivo es sostener la lira en un contexto de fuerte presión cambiaria y crisis energética. Este comportamiento no es aislado, otros países también evalúan desprenderse de reservas para fortalecer sus monedas o mejorar su posición fiscal. Y el resultado ha sido una caída de más del 11% en el precio del oro, mala noticia para todos los que se refugiaron allí en el último mes, la mayor en casi 2 décadas,
Imagínense la caída, marcando un cambio relevante en el rol de los bancos centrales que pasan de ser soporte del mercado a un factor de presión bajista. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. Estamos con nuestros auspiciadores también aquí en nuestro programa. En lo que dura esta mención puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web, planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra y cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. En Claro Empresas cuentan con infraestructura de clase mundial para empresas que no se detienen. Cuentan con soluciones de nivel empresarial, SD-WAN, cloud y ciberseguridad gestionada. Hay sonidos que no solo se perciben, se comprenden. En la música clásica y en la radiocomunicación, escuchar es un acto preciso y parte del mensaje. Interwins, Motorola y Clásica No Convencional juntos en una misma sintonía. Más información en interwins.cl. En tu empresa cada decisión cuenta y la energía también. Evol te ofrece soluciones energéticas personalizadas que mejoran la eficiencia y reducen tus costos. Asesórate con los que saben. Evol, transformando decisiones energéticas en ventajas competitivas para las empresas. Más info en evol.energy. Porque las relaciones largas y profundas merecen ser premiadas, Santander Rewards sigue evolucionando para entregarte más beneficios que son importantes para ti. Santander, es el momento. Si te gusta pero te asusta, estos audiolibros son para ti. Cuando apagas la luz, 30 casos reales que no te dejarán dormir. Storm y Asociados. La Ruta Secreta, escucha sin límites terror y misterio en Storytel. Es como un streaming de películas, pero de audiolibros. Prueba 7 días gratis. App Store, Google Play, ahí se baja la aplicación de Storytel. Paula Comandari, cerramos esta edición de Mercado Global. En Doble Clic, que es el programa que viene después de la pausa, Ramón Ulloa conversa con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, por los efectos que podría tener los proyectos de ley que ingresó el gobierno sobre establecimientos educacionales. Eso pasa en Doble Clic. Y luego Andrea Rivera tiene a las 11 en lo que marca la mañana, todo por el FM del 103.3 en la ciudad de Santiago. Julian Lennon está de cumpleaños, el hijo mayor de John Lennon. El hijo con Cynthia, en la época juvenil, en la época primaria de los Beatles. De hecho, nació en 1963 prácticamente junto con la banda. Así que Too Late for Goodbye es un viejo éxito de la primera mitad de los 80 para Julian Lennon en el recuerdo. Paula, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un excelente día. Sigan con Doble Clic. Muchas gracias por estar ahí.